Bien, como hemos introducido ya en el tutorial anterior, básicamente la gestión manual de memoria pues implica el contar referencias a un objeto, ¿vale? Hemos dicho que si esta es la memoria de mi ordenador, yo puedo tener un objeto creado aquí, ¿vale? Un objeto que vamos a llamar, por ejemplo, OBJ, y este objeto puede ser referenciado, ¿vale? Desde o a través de distintas variables, por ejemplo, la variable 1, ¿de acuerdo? Y la variable 2, ¿vale? Claro, el problema para hacer la gestión de memoria es que el entorno de ejecución sepa en todo momento cuando un objeto ya no tiene ninguna referencia activa, es decir, cuando ninguna de nuestras variables dentro de nuestro programa está apuntando a ese objeto. En el momento en el que ese hecho se produce, es decir, no hay ninguna referencia, este objeto pues es destruido automáticamente y borrado de memoria, con lo cual se libera la memoria que está ocupando y nuestra aplicación continúa su ejecución. La pregunta es, ¿cómo contamos referencias? Pues bueno, al enfrentarnos a la gestión manual de memoria, la tarea de contar referencias, ¿de acuerdo?, recae en el programador. De este modo, pues podemos imaginar que cada objeto que creamos en nuestro programa, ¿vale?, tiene asociado una cosa que llamamos contador de referencias. Contador de referencias, ¿vale? Este contador de referencias es un contador cuyo valor, cuando alcanza el valor 0, pues hace que el entorno de ejecución pues borre ese objeto, ¿vale? El contador de referencias puede incrementarse o decrementarse. Y como decía, este incremento o decremento recae en el programador. Vamos a suponer que nosotros, a lo largo de nuestro programa, pues creamos nuestro objeto inicialmente, pues haciendo que la variable var 1, pues apunte a este objeto que acabamos de crear, ¿vale? En este momento tendremos que nuestro contador de referencias pasará a tomar el valor 1. ¿De acuerdo? Siempre que creamos un objeto, el contador de referencias pasa a valer 1, ¿de acuerdo?, de manera automática. Ahí no tenemos que hacer nada. Pero supongamos que a lo largo de nuestro programa pues hacemos algo tan simple como, por ejemplo, var 2 igual a var 1. En este momento lo que estamos haciendo es que una nueva variable, en este caso var 2, ¿de acuerdo?, apunte al objeto que acabamos de crear. En otras palabras, lo que hemos creado es una nueva referencia. En este caso, nuestro objeto va a tener ya no una, sino 2 referencias. Bien, cuando hacemos cosas de este tipo, ¿vale?, como decía, es tarea del programador llevar a cabo la actualización de este contador de referencias. ¿Y cómo se lleva a cabo la actualización de este contador de referencias? Pues muy fácil, con un método que recibe el nombre de retain. ¿Vale? Este método, retain, lo que dice es, incrementa mi contador de referencias, ¿de acuerdo?, con lo cual, en nuestro ejemplo concreto, el contador de referencias pasará de valer 1 a valer 2, ¿vale? Suponed que con esta variable 2 con la que habéis estado trabajando, ¿vale?, pues ya habéis terminado de hacer lo que teníais que hacer y ya no os interesa seguir referenciando a este objeto, ¿vale? Porque, por ejemplo, hacéis que la variable 2 pues apunte a otro objeto distinto. Bien, en ese caso, como esta variable 2 ya no está apuntando, o ya no queremos que apunte o que referencie más a mi objeto, pues lo que tenemos que hacer es reflejar esa situación disminuyendo o decrementando el contador de referencias. Es decir, en el momento en el que queramos que nuestra variable 2 ya no referencie al objeto, el contador de referencias debería pasar a tomar el valor 1. ¿Y cómo decrementamos el contador de referencias asociado a un objeto? Pues mediante otro método, que es el método release. Método release, ¿vale? Por tanto, para manejar la memoria de manera manual hay que tener en cuenta
dos cosas muy importantes. Bueno, la primera es la diferencia entre el objeto en sí, que es el que tiene asociado al contador de referencias, ¿vale? Cada objeto que creamos tiene un contador de este tipo, ¿vale? Y que a ese objeto lo vamos a apuntar mediante referencias, mediante variables dentro de nuestro programa. El número de referencias o variables que apunten a un objeto en un momento dado de la ejecución de nuestro programa, pues va a suponer que el contador de referencias pues sea igual al número de variables que están apuntando a ese objeto. Esa es la primera cosa súper importante. Y la segunda es que a lo largo de la ejecución de mi aplicación puede ser que determinadas variables pues ya no apunten a ese objeto, sino que pues les demos otro valor, las pongamos a apuntar a otro objeto, etcétera, etcétera. En ese caso, pues el contador de referencias asociado al objeto deberá decrementarse. Las operaciones de incremento y decremento del contador de referencias las vamos a llevar a cabo, siempre mediante los métodos retain y release respectivamente. Bien, una vez que hemos visto que el tomar el control de la memoria pues implica el anotar cada vez que ponemos una referencia apuntando a un objeto o eliminar esa referencia del contador de referencias pues mediante los métodos retain y release, vamos a ver qué ocurriría si lo adaptamos a nuestra clase de ejemplo del videotutorial anterior. Entonces el error que habíamos cometido era que muy bien creábamos nuestro objeto, con lo cual se producía un retain automático, es decir, el contador de referencias del objeto que se había creado se ponía a 1. ¿Qué ocurría? Que cuando yo llegaba al final del bucle, este contador de referencias no se decrementaba y por tanto no se procedía a la destrucción automática del objeto, ¿vale? Fijaos cómo arreglaríamos esto de manera muy sencilla. Si nosotros aquí ponemos obj release, las cosas cambian, ¿vale? Porque aquí el contador de referencias del objeto valdría 1, ¿vale? Ya hemos dicho que el contador se actualiza automáticamente a 1 en el momento en el que creamos el objeto. No hace falta hacer un retain obligatoriamente. Y aquí, justo cuando va a terminar el bucle, ya hemos terminado de usar el objeto y hacemos un release, con lo cual el contador de referencias pasaría a valer 0. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Pues que una vez he llegado a 0 este contador de referencias, pues cuando el entorno de ejecución lo considere oportuno, pues procederá a eliminar, a destruir los objetos que ya no tienen ninguna referencia apuntándolos, ¿vale? Vamos a ejecutarlo con instruments y vamos a ver si la cosa cambia. Vamos a seleccionar otra vez monitorización de leaks de memoria y vamos a ver qué ocurre. Bueno, fijaos, en principio la ejecución ya no nos está disparando ningún leak aquí, ¿vale? Vamos a seleccionar la vista de objetos creados y destruidos para ver si realmente, conforme esto se está ejecutando, se está destruyendo algún objeto de la clase miClase. Bueno, buscamos por aquí y podemos ver cómo efectivamente aquí tenemos la clase miClase, ¿vale? Que va destruyendo objetos conforme se va ejecutando la aplicación. Vamos a esperar a que termine y vamos a ver si ha quedado algún objeto viviendo al final de la ejecución. Bueno, una buena señal, como decía, es que no tenemos ningún leak en la línea de tiempo de leaks de instruments. Además, si os fijáis, tampoco aparece la clase miClase entre las clases que todavía tienen objetos viviendo. Muy bien, pues una vez finalizada la ejecución podemos inspeccionar las estadísticas de objetos creados y todavía viviendo y podéis ver cómo no aparece la clase miClase en ningún sitio. Si seleccionamos los objetos creados y destruidos, ¿vale? Pues sí podremos ver de manera sencilla cómo miClase, que aquí aparece, pues tiene 0 bytes viviendo, es decir, hemos destruido correctamente los objetos, hay 0 objetos viviendo, ¿vale? En la línea de living, y se han creado 200.000 tal y como hemos indicado en el bucle for, ¿vale? Fijaos cómo todos los bytes que se han utilizado son 3,5 megas, ¿vale? Y bueno, pues al final han sido todos automáticamente destruidos. Pues esto sería un ejemplo sencillo de cómo tomar la responsabilidad de la gestión de memoria.
Como hemos dicho, la destrucción de los objetos es automática, pero para que se produzca, insisto una vez más, es necesario que el contador de referencias asociado a un objeto, en este caso a cada uno de los objetos de tipo mi clase que he ido creando, pues valga 0. Si no, el entorno de ejecución va a pensar que todavía esos objetos son útiles y por tanto no los va a eliminar de memoria, ¿vale? Además, hay que sumar a esto el hecho de que como nosotros en cada vuelta del bucle, en nuestro ejemplo del video tutorial anterior, movíamos la referencia a apuntar al nuevo objeto, estos objetos, aparte de no ser destruidos, se quedaban huérfanos en memoria y ya no teníamos forma de volver a acceder a ellos para destruirlos. Bien, vamos a complicar un poquito el ejercicio, ¿vale? Y vamos a ilustrar, pues, lo que os comentaba, ¿no? El diferenciar claramente entre referencia y objeto, ¿vale? Vamos a definir un objeto de tipo o de la clase mi clase y vamos a definir otro objeto también de la misma clase que vamos a llamar obj2, ¿vale? Vamos a hacer algo tan sencillo como crear un objeto, ¿vale? En este momento, con estas dos líneas de código, lo que estoy haciendo es crear un objeto en memoria que es apuntado por la referencia obj, así de simple, como hemos hecho antes. Y ahora lo que vamos a hacer es esto, obj2 igual a obj. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando aquí es que estamos haciendo que una referencia distinta a obj, en este caso la referencia obj2, ¿vale?, apunte al mismo objeto que acabamos de crear, ¿vale? Tenemos dos referencias apuntando al mismo objeto. Por tanto, ¿qué ocurre con el contador de referencias? Pues el contador de referencias tendrá que aumentar, ¿vale? Hasta aquí nuestro contador de referencias, es decir, hasta este momento, nuestro contador de referencias hacia el objeto que acabamos de crear vale 1. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre a partir de esta línea de código? Pues lo que ocurre es que tenemos dos referencias apuntando al mismo objeto. Por tanto, hay que contabilizarlas, ¿vale?, en nuestro contador de referencias. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos de manera sencilla haciendo un obj2 retain, ¿vale? Esto lo que hace es que el contador de referencias del objeto que acabamos de crear ahora ya no valga 1, sino que valga 2. Bien, finalmente, y para ilustrar que efectivamente tenemos un contador de referencias sobre ese objeto que vale 2, vamos a ejecutar. Me diréis, bueno, pues en principio habría que hacer 2 release, ¿verdad? Porque el contador de referencias vale 2 y tenemos que dejarlo a 0. Pues sí, tenéis razón, pero de momento vamos a hacer solo un release y vamos a ver cómo efectivamente nos dejamos los 200.000 objetos otra vez en memoria sin ser eliminados. Bueno, pues si ejecutamos con nuestro instruments, seleccionamos leaks y le damos a profile, pues podemos ver cómo nuestro ejercicio se está ejecutando y fijaos cómo aquí tenemos arriba en el top, pues tenemos los objetos de la clase mi clase que se van creando y que no se van liberando. Fijaos cómo empiezan a saltar fugas de memoria porque tenemos objetos que ya no son referenciados por ninguna referencia, pero que sin embargo su contador de referencias no ha llegado a valer 0, ¿vale? Fijaos cómo está aumentando y aumentará, pues como ocurría en el ejercicio anterior, en el video tutorial anterior, pues hasta los 3 y pico megas, ¿vale? Que es lo que ocupan los 200.000 objetos de tipo mi clase. ¿Vale? Fijaos cómo siguen saltando fugas de memoria. Y en definitiva, pues fijaos cómo no estamos destruyendo ningún objeto. Bien, ha terminado la ejecución. ¿Y cuál es el resultado? Pues que los 200.000 objetos que he creado continúan viviendo. No han sido eliminados. ¿Esto por qué ha sido? Pues por lo que comentábamos justo antes de ejecutar. No vamos a guardar esto. Pues porque hemos hecho muy bien en hacer el retain, ¿vale? Cuando hemos hecho que esta nueva referencia apunte al objeto que acabamos de crear, pero a la hora de liberar esa referencia solamente hemos liberado una. Por lo tanto, nuestro contador de referencias al terminar el bucle vale 1, ¿vale? Y por lo tanto el objeto que se crea en cada iteración del bucle no se borra. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Pues liberando, ¿vale?, la otra referencia que hemos creado, ¿vale? Contador de referencias aquí vale 2
Y aquí, justo después de ejecutar el segundo release, vale 0. Por tanto, el objeto será destruido. Ejecutamos nuevamente, seleccionamos leaks y vemos cómo pues todo vuelve a funcionar. Como podéis ver, ya no están saltando fugas de memoria. Y parece que todo marcha como esperábamos. Bueno, pues mientras se continúa ejecutando la aplicación, podemos pinchar en Create and Destroy para ver las estadísticas y podemos observar cómo mi clase sí está eliminando objetos, ¿vale? ¿De acuerdo? Podéis ver ahí cómo sí se está procediendo a llevar a cabo la destrucción de los objetos que ya no utilizamos. Vamos a volver a nuestra vista de Create and Still Living y vamos a esperar a que finalice la ejecución. Bien, acaba de finalizar la ejecución y podéis ver que la clase mi clase pues no aparece por ningún sitio. Sin embargo, si pinchamos en Create and Destroy, podemos ver que mi clase tiene 0 living bytes, o sea que hemos matado, hemos destruido todos los objetos, que a lo largo de la ejecución de la aplicación se han generado 200.000 objetos que han ocupado 3,5 megas, pero que todos han sido destruidos. Luego, la aproximación que hemos hecho, incluyendo los dos releases, pues ha funcionado correctamente. Bien, como conclusiones de este video tutorial, pues simplemente haceros ver o remarcaros una vez más que la gestión manual de memoria pues implica el llevar la cuenta de todas las referencias que hagamos sobre un objeto. Punto número 1. Punto número 2. Cuando yo creo un objeto, automáticamente su contador de referencias se pone a 1, ¿vale? Y también es importante que cuando una referencia ya no sea útil, no la vayáis a continuar utilizando, pues hagáis un release para reducir el contador de referencias. De manera que cuando todas las referencias dejen de apuntar al objeto en cuestión, este pueda ser destruido correctamente, ¿vale? Fijaos cómo estos release los hemos tenido que realizar dentro de cada una de las iteraciones del bucle, porque si las lleváramos a cabo, por ejemplo, aquí fuera, ¿vale? Lo que ocurriría es que los objetos que se me fueran creando en cada una de las iteraciones perderían la referencia y por tanto sería imposible destruirlos. Muy bien, pues espero que hayan quedado claros estos conceptos que son súper importantes. Hasta aquí este vídeo.